Tuvimos algunas fallas importantes porque nos falló el audio, pero bueno, ya lo solucionamos. Ahora aquí, eh, pues ustedes pueden admirar a mi amigo Eduardo Mendoza. Él fue diputado federal en 1997, el de mayor votación a nivel Estado de México y creo que a nivel nacional también. Y Algo así. además, tuviste la oportunidad de participar en la votación del FOBAPROA y Es generó correcto. mucha, digamos que discusión a favor y en contra, porque al parecer Controversia. del PAN fuiste el único que no aprobó el FOBAPROA, ¿verdad? Fuimos en total 11 y uno en abstención. 11 votamos en contra y uno en abstención. Fuimos 12, como los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. ¿Y eso qué consecuencias te trajo, Eduardo? Bueno, la consecuencia más fuerte fue que fui vetado internamente por Acción Nacional para participar en el proceso de ser candidato a senador de la República por el Estado de México. Y evidentemente, pues fui vencido sin permitirme una audiencia muy dictatoriales, muy autoritarios, lamentablemente, y estaban furiosos la coordinación parlamentaria de Carlos Medina Plasencia y la dirigencia nacional de Acción Nacional en su momento. Entonces, fui vetado. Yo no recurría a ninguna otra instancia porque ya se rumoraba que mi hermano Rubén, en paz descanse, estaba próximo a ser candidato a gobernador del estado. Entonces dije, ¿para qué hago más lío? Pero déjame decirte, Pedro, que yo no tengo ninguna vergüenza, yo puedo ver a la cara a las personas y yo no hipotequé a 3 generaciones de mexicanos a pagar una deuda que no les corresponde. ¿Por qué? Porque pues meter deuda privada a deuda pública es una cuestión ilegal. Ser Y político en eso aquel tiempo y tomar decisiones razonadas, no impuestas, era difícil entonces. Y ahora es también es difícil, Eduardo. Ahora como que van las votaciones ya en bloque y si te mueves, está complicado. Ya no solo es que te sí, sancione el partido, sino como que hay amenazas de otro tipo. es correcto. Sí, inclusive hoy se estila en el régimen actual que si no votan a favor de lo que ordena el presidente de la República y los integrantes de su partido, pues son más que sancionados, son amenazados o les aplican investigaciones ciertas o inventadas de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República, de manera que utilizan los instrumentos de gobierno para chantajear, para presionar a sus huestes en el Poder Legislativo. Ahí abrimos una interesante opción o posibilidad, Pedro, que sería que habría que generar una ley, una iniciativa de ley para hacer que cualquiera que llegue a un cargo público, específicamente en el caso de los senadores o de los diputados federales, inclusive de los locales, que en ese mismo momento empiece a operar una licencia automática de pertenencia a ese partido. ¿Para qué? Para que tú puedas moverte libremente en el análisis, en el razonamiento, en el diagnóstico y tomar tu propia decisión en función del bien general, del bien común, del bien colectivo. Creo que hoy en Esto que día, mencionas, Eduardo, perdón, eh, sí, está, digamos que, marcado por el sistema de partidos que impera en México. Eh, Tú vienes en el partido te impuso, el partido te dice qué debes de hacer. Pero si tuviéramos el sistema de Inglaterra, también veríamos que la Cámara
los lores y la de los comunes, pues hacen las mismas prácticas, presionan a sus miembros para que voten en uno u otro sentido. La de Dinamarca creo que van negociando entre partidos políticos que integran el Congreso. Eh, en México no tendrá que haber una reforma en este sentido para hacer más eficiente nuestro proceso legislativo y no esté tan influido por el poder ejecutivo y por el poder judicial. Sí, lo que yo propongo, pues una parte de eso precisamente, tratar de liberar de presión a los legisladores para que puedan eh, analizar debidamente y sin presión alguna los temas más importantes. La otra que he propuesto y que muchos han propuesto también, y yo me he sumado a ese planteamiento, es que debemos de alejarnos ya del presidencialismo, un sistema presidencial que ya dio todo lo que tenía que dar y hoy estamos viendo pues las patéticas consecuencias y los usos y costumbres que han regresado de hace 50 años, que era lo que combatíamos hace mucho los ciudadanos en los 70s, en los 80s, hoy han reaparecido con más fuerza. ¿Por qué? Porque el señor que está en el poder, el mandatario en turno, pues se ha hecho de un poder omnímodo, total y absoluto, y no pasa el viento si no él autoriza a que pase el viento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creo que es un sistema parlamentario. México debe transitar ya a un sistema parlamentario para que se privilegie el diálogo, la negociación y así, bajo ese esquema, las cosas funcionen mucho mejor. A pesar de todo esto, Eduardo, tú quieres seguir participando en política. Después de ese proceso electoral del 97, no has Ese ocupado gran un golpe. cargo, pero insistes en llegar a un cargo para poder influir en el bienestar de México. Es correcto. El mundo de la política es un mundo cruel, un mundo casi, casi diría yo, desvalorizado, lamentablemente, pero yo lo que he buscado genuinamente es el concepto de servicio, no de servirme. Y ahí es una gran diferencia. La mayor parte de las personas que se han ido integrando al ambiente político, están buscando resolver sus problemas personales, familiares, y ni siquiera comunitarios, personales y familiares. Me parece que tenemos que tomar una conciencia. Ahí, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar que los propios partidos políticos pulan y elijan en forma democrática, abierta, con un mayor rigor académico inclusive, a quienes van a enviar a los cargos de elección popular y luego a los designados, ¿no? Si es que todavía los plurinominales van a prevalecer en esta próxima reforma electoral, ¿no? Pero hay que buscar precisamente que aquí los perfiles sean los mejores y no mandemos nada más 90% de lealtad y 10% de eficiencia, como se ha estilado en este sexenio. Veamos los resultados tan patéticos y guangos que hemos tenido como sociedad. Precisamente, ¿por qué? Pues porque el presidente pues dijo, yo prefiero aliados aunque sean ineficientes. Pues sí, pero la administración pública, los cargos públicos requieren de inteligencia, de capacidad, de talento y no la hemos tenido lamentablemente durante este sexenio. Entonces, hay que hacer modificaciones a la ley electoral, hay que hacer modificaciones a las leyes de la administración pública, porque hoy hemos visto con una terrible ansiedad cómo cualquiera hace y deshace a su antojo y no le pasa absolutamente nada. No hay ninguna autoridad que le permita o que se le acerque y la castigue. No hay absolutamente nada Hablaste, de... hablaste ahorita hablando de eso de la forma de elegirlos y en consecuencia las sanciones que no se le dan
pues si pusieron a sus parientes, ni modo que busquen que los sancionen por corruptos, ¿no? Aunque sería lo correcto, porque a un hijo lo vas corrigiendo para que no siga cometiendo cosas incorrectas y se haga daño él mismo, porque al hacerse daño, pues su vida va a ser, en algún momento va a pagar el precio. Pero hablabas del sistema, de la reforma electoral que amenaza el futuro, en donde al Sí, parecer, platiqué en alguna vez con el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, y me dijo, mira, la propuesta que están manejando, que se iba a votar y que se rechazó, fue que vayan por circunscripción las propuestas de los partidos y que en esa circunscripción el PRI tenga su lista, el PAN tenga su lista, los otros partidos tengan su lista, Movimiento Ciudadano tenga su lista, y de esa lista, de acuerdo al porcentaje de votación obtenido, escoger cuáles van a entrar. Es decir, ya el ciudadano no tendría, de acuerdo a lo que me platicaban, la posibilidad de decir, yo voto por fulano, yo voto por Eduardo Mendoza, yo voto por X persona, ya me iba a apuntar hasta yo, pero ay, fue un desliz, pero iban a decir más o menos que van ahí en la lista y el partido va a escoger, va del 1 al 10 y los demás no entran, ¿no? Porque ganamos con el 10%, ese 10% entra y son los primeros. Entonces el ciudadano ya no vota por la persona, ya no escoge a la persona. Y ahorita que hablabas del pasado, me remite a las constituciones de 1824 y 1857, en las cuales se establecía que la elección de diputados federales, si bien la hacían los ciudadanos, pero era indirecta, porque las fuerzas políticas eran quienes decidían quién iba. Votamos ujú, por tal, pero es indirecta, ¿no? Y se reforma a partir de 1900, de la Constitución de 1917 en su articulado para decir, no, es quien los ciudadanos escojan, no quienes los partidos quieran, ni quien el Congreso decida, ni quien el presidente quiera, sino quienes los ciudadanos escojan. Entonces, ahorita que hablas de un retroceso, me remite eso a, pues, a 200 años atrás, hermano. ¿Qué va a pasar en México? vamos como los cangrejos, con el debido respeto que me merecen los cangrejos, pero vamos para atrás, es cierto. Y lo que necesitamos es que los ciudadanos se comprometan, participen y tomen parte en la decisión. Pero si tú le haces complicado el proceso para participar, por supuesto que el ciudadano se va a desalentar. El sistema de partidos en México está pervertido. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el diseño del sistema político mexicano se hizo con fines de control social, no para desarrollo social. Y eso forma parte precisamente de un desgaste permanente de la sociedad, de dividirla a la sociedad. ¿Para qué? Pues para que se confronte, para que no participe, para que se le dificulte, se desespere y finalmente se mantenga alejado del ámbito de la política. Es muy perverso, muy triste, pero así es la realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplificar las cuestiones, que haya elecciones primarias en en los partidos políticos desde los municipios y decirle a la gente, a ver, anótese, usted quiere, está interesado en ser regidor, anótese, que está usted interesado en ser síndico en una planilla, adelante. Tenemos que ir a ese grado de participación y no confundirnos también, porque bueno, en estos temas hay una amplitud extraordinaria, tú lo sabes, Pedro, y dejaríamos a un lado ahorita la parte de la reforma judicial. Pero hablando ahorita estrictamente de la reforma electoral, yo te diría, tiene que haber elecciones primarias en los partidos, abiertas, ¿para qué? Para hacer un primer filtro.